Bien, hermano, pues vamos a aprovechar el tiempo. Lo voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo número 26. Isaías, capítulo número 26, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndole estas preciosas oportunidades. De hecho, estamos en alerta amarilla. No sé si vimos por ahí las noticias. Vienen grandes calores, vamos a estar sufriendo grandes calores. Los que salimos al mediodía o en la tarde, parece que traemos ahí en el carro un soplete. Los que no traemos aire acondicionado, hay unos que tienen aire acondicionado en su carro, a lo mejor no lo sienten tanto, pero cuando andamos en la calle, incluso cuando regresamos a casa, como que no dan abasto los aires y tenemos bastante calor, pero yo creo que eso nos impide para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y pues mucho menos oír el mensaje de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 26, versículo número 1, cuando lo tenga, puede glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice así en el nombre de Jesús: en aquel día cantarán este cantar en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salud puso Dios por muro y ante muro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo número 2, hermano, donde acabamos de leer, dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Yo creo que nosotros, hermano, y no nada más nosotros ya como cristianos, sino que todo el ser humano, todas las personas, el mayor anhelo, lo podemos decir, o lo que cuando nosotros pensamos un poquito en la muerte, un poquito en nuestro futuro, en qué va a deparar nuestra vida, yo creo que el mayor anhelo de todas las criaturas es estar un día por toda la eternidad delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que ese es nuestro mayor anhelo. Si no, no creo que estaríamos aquí en este lugar, o yo no sé qué estaríamos haciendo en este lugar si en realidad no anheláramos estar un día delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La gente, hermano, allá afuera, también si usted le pregunta, eso es lo que él piensa, va, que un día va a estar por toda una eternidad. Incluso los familiares que han muerto de las personas, hasta hay una expresión que dice, va, Dios lo tenga en su santa gloria. Y ciertamente, hermano, ese es ¿cómo le podemos decir? Es nuestro deseo, es nuestro anhelar, como le estoy mencionando, de un día entrar a esa ciudad celestial toda una eternidad con nuestro gran Dios. Pero la palabra del Señor dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Para entrar, hermano, un día por toda una eternidad y conocer esa tan anhelada ciudad celestial que nos describe la palabra del Señor, no se trata de si yo pienso que voy a estar, no se trata si usted piensa que yo voy a estar, se trata, hermano, de ser pesados y ser medidos. En años pasados les voy a compartir una experiencia que yo tuve, y cuando preparaba este mensaje se me venía a la mente y dije, sí, cierto, a veces nosotros podemos especular un poquito, nosotros podemos tener una opinión tocante a quién va a heredar la vida eterna, tocante a quién no va a heredar la vida eterna, y no se trata de lo que nosotros pensemos, ¿va? Sino se trata de que la medida o la estatura que ha puesto o ha establecido nuestro Señor Jesucristo nos permita la entrada a la eternidad. En años atrás, hermano, vino una atracción, yo creo que viene todavía cada año, pero desde aquella vez, de la experiencia que le voy a compartir, no volvimos. Aquí en el Parque Extremo, en la Plaza de la Mexicanidad, en la X, viene una atracción que se le llama la tirolesa. No sé cuántos han oído escuchar de esa. Ponen así arriba y luego es como un alambre así largo, se amarra la gente y se va de un extremo a otro extremo, ¿va? Es una altura aproximada como de unos 5 o 6 metros. Y en años pasados fuimos la familia, íbamos algunos familiares, mi esposa, mis hijos, y estábamos formados, ¿va? Estuvimos viendo, había un letrero donde decía, después de tantos kilos, pues no pueden subir, ¿va? Había una pesa así.
Y yo la miré y dije, yo no creo que pese tantos kilos. Y había gente que yo más o menos le echaba el ojo y un poquito más gordita que yo, y la gente se subía. Y pues si pudieron entrar ellos, pues yo también me puedo subir. Hicimos una fila de alrededor una hora y media, y estábamos parados y la gente iba avanzando y algunos se iban regresando, y bajo nuestra perspectiva o bajo nuestra opinión yo decía, no, pues yo sí puedo pasar, no creo que pese tanto. Y estuvimos ahí durante la fila, hermano, y cuando llegamos ya para subirnos, ¿verdad?, y aventarnos por aquellas alturas, pues resulta que me dicen, ¿sabe qué? Mire, súbase a esa pesa, y esa pesa le va a decir si puede subir o no puede subir. Entonces, pues yo voy a hago caso, consciente de que, o pensando de que no pesaba tanto, y cuando me subo, pues oh sorpresa, sobrepasé el límite. Me dijeron, ¿sabe qué? Usted no puede subir. Ya había hecho una fila de una hora y fracción, ya había visto yo el letrero, pero yo consideré, hermano, que podía o no pesaba, aquella cifra no pesaba tanto, y en mi opinión yo decía, yo puedo pasar, como pasaron también aquellas personas. Lo que le quiero decir, hermano, de esta experiencia que yo tuve, es que nosotros podemos tener una perspectiva tocante a nuestro cristianismo, tocante a nuestra manera de vivir, y podemos opinar y decir quién puede, quién no puede, o si puedo o no puedo entrar un día a esa eternidad. Pero resulta que la palabra del Señor habla de un peso y habla de una medida. Aquí no se trata, por ejemplo, aquellas personas que estaban pues abriendo la entrada para que pasáramos, no se trató si esas personas me dejaban entrar o si yo quería entrar, sino que se trató de lo que dijera aquella pesa, aquella balanza, y la balanza me dijo que no era apto para pasar aquella atracción. Entonces, nosotros, hermano, la gente dice mucho este término o esta expresión, Dios es muy bueno. Yo no creo que Dios vaya a condenar a estas personas porque vistan así. Yo no creo que Dios me vaya a condenar si yo vivo de esta manera. Y ciertamente Dios es bueno y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Pero Dios, hermano, ha establecido leyes, ha establecido una medida, ha establecido un peso en el cual, cuando estemos delante de su presencia, si no medimos, si no damos la anchura y la longitud que Él ha establecido a través de la palabra del Señor, simplemente no vamos a poder entrar. Mire, Job, capítulo número 31, vamos a ver algunos pasajes. Yo le menciono la experiencia que yo tuve, y yo decía, yo creo que sí la libro. Yo estoy bien, y hice la fila con cierta credibilidad que podía pasar, y resulta que cuando estábamos ahí me dijeron, ¿sabe qué? Usted no puede entrar. Y pues ciertamente me llevé una sorpresa porque no hice caso a ese anuncio que estaba ahí, y era mi opinión tocante a lo que yo creía en ese momento. Entonces, ¿cuántos de nosotros, hermano, como cristianos, no nos iremos a llevar una sorpresa cuando estemos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Dios ha establecido leyes, dice que la gente guardadora de justicia es la gente que va a entrar, y la palabra del Señor nos dice que sus mandamientos son justos, sus mandamientos es la justicia que quiere nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estemos delante del Señor, hermano, no se trata, por eso dice la palabra de Dios, muchos me dirán en aquel día, Señor, es que en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor dice, yo no sé. Simplemente no estás dando el peso, no estás dando la medida, tuviste mucho tiempo para prepararte, no puedes entrar. No se trata de que si Dios quiere, de que Dios no quiera, y que yo sí quiero, que el pastor quiera, no se trata de eso, hermano, se trata de medir lo que nos dice, o dar el ancho tocante a lo que nos dice la palabra del Señor. Job 31, versículo 1, vamos a leer algunos versículos, dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de pensar en virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente de las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que obran iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Y si mis pasos se apartaron del camino, y si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se apegó a mis manos,
siembre yo y otro coma, y mis verduras sean arrancadas. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el sepulcro y desarraigaría toda mi hacienda. Mira, hermano, los que conocemos la experiencia que tuvo Job, Job fue metido en una prueba precisamente para que Dios mismo mostrarle al enemigo cuál fiel era Job en su casa. Qué tan íntegro era Job, y el enemigo va y le pone el ejemplo al Señor y le dice, pues es que lo tienes lleno de riqueza, va, todo lo que le rodea le favorece, quítale todo lo que tiene, a ver si no reniega de ti. Cuando Job, hermano, está pasando esta situación que la conocemos y no sé qué haríamos nosotros, ¿verdad? En una experiencia similar a la de Job, se reúnen ciertos amigos, algunos lo aprueban, otros lo desaprueban, empiezan a especular por qué está pasando Job por ese duro momento. Entonces, cuando Job empieza a hablar, hay algo muy claro y dice, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Ahorita vamos a ver un texto, hermano, cómo hay personas que se pesan ellos mismos, o hay personas que nos pesamos nosotros mismos nos aprobamos o nosotros mismos nos desaprobamos. Si nosotros estamos viviendo en justicia, si nosotros estamos viviendo en integridad, o todo lo contrario a esto, si estamos viviendo en pecado, si estamos en rebeldía, el que nos va a pesar va a ser nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermano, no podemos engañar a nadie, podemos engañarnos nosotros mismos, podemos engañar a los hermanos, pero al Señor no lo engañamos. El Señor ha establecido un peso, y ahorita vamos a ver también cómo ha establecido una medida, y si no estamos dentro de esa medida, si no estamos dentro de ese peso, cuando Él nos ponga en la balanza de justicia, vamos a ser reprobados, o vamos a ser encontrados reprobados delante de su presencia. Mire, Daniel capítulo número 5. Daniel capítulo número 5. Yo creo, hermano, que no se trata, a veces nos reprueban, ¿verdad? Hay personas que nos reprueban el ministerio, hay personas que nos reprueban nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, no nada más a los ministros, ¿va? También a ustedes, también ustedes como cristianos. A veces tenemos unos vecinos que ven nuestro caminar y dicen, miren, pues, y eso que son cristianos, quieren ver una perfección en nosotros, la quieren ver una actitud irreprobable delante de ellos. Y no se trata, hermano, de la opinión que tenga, ¿verdad? A veces nosotros estamos muy afanados en pensar cómo actuamos nosotros en el pensar o en la opinión que tienen las personas. No se trata de eso. Tampoco se trata de que me aprueben ustedes o que me desaprueben, o que yo los apruebe ustedes o que yo los desapruebe. No se trata de eso, hermano. Simplemente se trata, ¿va?, de ser, ¿cómo le podemos decir? De ser centrados, de ser personas que conocemos la palabra del Señor, que conocemos la voluntad del Señor, y de esta manera, cuando conocemos la voluntad del Señor, sabemos lo que Él quiere. Ahorita vamos a ver cómo debemos de entender la anchura, la altura, la longitud de la voluntad del Señor, y ahí es donde nosotros debemos de vivir. Entonces, lo que piensen de nosotros, hermano, mientras tengamos una convicción y una conciencia limpia delante del Señor, que sintamos la presencia de Dios, que tengamos comunión del Señor, la opinión de las personas sale sobrando. Cuando nuestra conciencia no nos reprende, pero cuando nuestra conciencia nos reprende, debemos de hacer un alto, debemos de meditar y debemos de tratar de entender si en realidad estamos agradando a nuestro Señor Jesucristo. Daniel 5, versículo número 22, dice de la siguiente manera: y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas,
bebisteis vino en ellos, demás de esto, a dioses de plata y de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Y la escritura que esculpió es Mené, Mené, Tekel Uparsin. La declaración del negocio es: Mené, contó Dios tu reino y halo rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino fue rompido y es dado a medos y persas. Entonces, mandándolo Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura y en su cuello fue puesto un collar de oro y pregonaron de él que fuese el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Mira, hermano, aquí el Señor establece un juicio con una persona estando él en vida, y este era un rey. Dice la palabra del Señor que el trato que tiene este rey Belsasar por parte de Dios a través de Daniel profeta, dice que hay una transcripción y lo que escribe es el dedo de Dios, que es Mené, Mené, Tekel Uparsin. Cuando se le da la declaración a este rey, dice: contó Dios tu reino y halo rematado. Yo creo, hermano, al ver estos pasajes o al ver este ejemplo, esta experiencia que tuvo este rey, hermano, Dios no puede ser burlado. Los ojos del Señor, hermano, están sobre la tierra. Los ojos del Señor están puestos precisamente en la vida de cada uno de nosotros. De vez en cuando el Señor se da una vuelta por nuestra vida, se da una vuelta por nuestra intimidad, empieza a contar, empieza a medir la vida que estamos viviendo cada uno de nosotros, y dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ahorita veíamos, hermano, la experiencia que tuvo Job. Job también fue pesado en balanza y fue hallado aprobado delante de la presencia del Señor. Al grado va que el mismo Señor lo pone, por ejemplo, ante la presencia de Satanás y le dice: ¿qué no has considerado a mi siervo Job? Cuando Dios, hermano, revisa nuestra vida, porque Dios revisa nuestra vida, cómo estamos entre nosotros como hermanos, cómo estamos con nuestra familia, cómo estamos con nuestros vecinos, cómo estamos ante la sociedad, cómo estamos en la iglesia, qué tanto respondemos en nuestras responsabilidades, qué tanto respondo como esposo, qué tanto respondo como hijo, qué tanto respondo como empleado. Dios ve todas estas cosas. Qué triste, hermano, es que así como al rey dice: contó Dios tu reino y halo rematado, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Qué triste, hermano, es que Dios nos establezca un juicio o nos haga un juicio estando en vida. Hay personas que se han desviado de los caminos del Señor. Hay personas que usted los ve en una vida muy triste, en una vida muy deplorable, precisamente porque se han alejado de la presencia del Señor. Cuando Dios revisa, hermano, nuestra vida, también qué gozo, qué alegría podemos decir que seamos hallados cuando nos ponen en la balanza como lo fue Job. ¿Has considerado a mi siervo? Usted ponga ahí su nombre, que Dios lo presuma con el enemigo. Dice: él es fiel en toda su casa. Él es fiel en la iglesia, él es fiel en su trabajo, él es fiel en su matrimonio, él es fiel con su familia. Pero cuando somos hallados reprobados, hermano, precisamente es porque nuestra vida no está siendo como la debemos de vivir, estando ya en la congregación precisamente de los santos. Mire, Salmo capítulo número 62. Salmo 62. Y esto es, hermano, lo que yo le mencionaba ahorita. Yo creo que si a mí usted me pregunta: ¿usted es salvo? Lo puedo decir yo por fe. Amén, yo soy salvo. El decir, hermano, que somos salvos, yo creo que la palabra del Señor, o no hay que decir la palabra del Señor, la presencia de nuestro Señor Jesucristo nos da testimonio de que somos salvos. Cuando sentimos al Señor,
Cuando lo sentimos no nada más en un lugar como este o en una reunión como esta, cuando lo sentimos en nuestra vida, cuando nos vamos de aquí, sentimos al Señor, lo sentimos en nuestras finanzas, lo sentimos en nuestra salud, lo sentimos en nuestra moralidad, lo sentimos en nuestras emociones. Yo creo que ese es un testimonio, hermano, de que somos salvos. La salvación es en promesa, y hablar de la salvación no es hablar de la salvación ahorita, no la tenemos garantizada, aunque el Señor nos la ha dado en promesa. Cuando en realidad debemos de decir o pensar o entender que somos salvos, es cuando el Señor nos abra la puerta y diga: bienvenido, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ahí vamos a entender que somos salvos, ¿verdad? Y ahí vamos a como que no sé qué expresión podamos tener, ¿verdad? A lo mejor una expresión que no tenemos ahorita, pero cuando no sentimos al Señor en las cosas que yo le mencionaba, en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestra salud, en los problemas, no sentimos la mano del Señor, yo creo que a lo mejor como que debemos de poner un alto y decir: Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me falta? No te siento. Eso, lo mismo que no te siento, me motiva a ser apático, me motiva a no buscarte, me motiva a esconder el gozo, a esconder la alegría. Pero cuando sentimos al Señor, hermano, eso nos motiva a reflejar que en realidad somos salvos. Eso nos motiva a reflejar que estamos dentro de la estatura y dentro de la anchura que nos pide nuestro Señor Jesucristo. Mire, Salmo 62:5 dice de esta manera: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi fuerte y mi salud. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que la vanidad. No confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentare la hacienda, no pongáis el corazón en ella. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza, y de ti, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Lo que pretendió, hermano David, al hablar en este salmo, es precisamente que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios. Hay gente que pone su confianza en el hombre, hay gente que pone su confianza en su hacienda, hay gente que pone su confianza en otras cosas que son ajenas a Dios. Aquí, para los que podemos poner en determinado tiempo nuestra confianza en el hombre, dice el Señor que vanidad son los hijos de los hombres. Pesándolos a todos juntos en la balanza, dice que serán menos que la vanidad. Si somos, hermanos, nosotros aprobados, si en determinado tiempo Dios nos pesara y somos aprobados, no es de nuestras propias fuerzas, sino que es de la misericordia de Dios. Porque está diciendo que si Dios pesara a toda la humanidad junta, somos menos que la vanidad, no somos nada. Fíjese, solamente por la misericordia, el amor que ha tenido nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros, es que podemos decir que en realidad somos salvos. Si sentimos la presencia de Dios, si tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo, no es algo de nuestras fuerzas, sino es por la misericordia misma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estatura tendremos? ¿Qué longitud, hermano, tendremos hablando de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Comprendemos la altura del Señor? Yo en predicaciones pasadas le decía, cuando se expresa la palabra del Señor de una manera que a lo mejor puede parecer dura, como que no recibimos la palabra del Señor porque pensamos que lo están diciendo por nosotros. Y yo le decía, no lo tome de esa manera, hermano, simplemente mídase. Dios pone la varita, ¿va? Usted ahí imagínese algún número, Dios pone a través de la palabra del Señor, a veces es más alta, a veces es más baja. Y cuando es más baja, pues yo creo que alcanzamos más a estar en esa altura. Cuando es más alta, imagínese, ¿va? El hermano Rubén Gil y yo
pues yo tratar de ponerme a lo mejor un saco de él, un pantalón de él, pues me va a quedar grande. La palabra del Señor, hermano, cuando se habla, se pone en una medida y nosotros somos los que debemos de entender si nos queda grande o estamos ajustados en la palabra del Señor. Qué importante es entender eso. Mire, Efesios capítulo número 3. Efesios capítulo número 3, versículo número 14. Y si usted haya una medida buena, como dice la palabra del Señor, rebosada, si usted hay una medida buena en la palabra del Señor, pues gócese, porque está probado a través de la palabra de Dios. Si usted siente que no alcanza, que se le queda grande con los mensajes, pues esfuércese, tampoco está reprobado. Efesios 3, versículo 14 dice de esta manera: por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas edades del siglo de los siglos. Amén. Fíjese, la voluntad del apóstol Pablo, y no nada más la voluntad del apóstol Pablo, sino la voluntad del Señor, es que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Qué importante, hermano, es que habite la presencia de nuestro Creador, la presencia de Dios mismo en mi corazón. Mi corazón, hermano, yo siempre lo voy a tener lleno. Lo puedo tener lleno de buenas cosas, lo puedo tener lleno de malas cosas. Pero qué importante es que mi corazón esté rebosando, esté pleno de la presencia del Señor Jesucristo. De esta manera no hay puerta para lo malo. De esta manera no hay cabida para los dardos del enemigo. Pero lo más importante es que nos arraigamos, que nos fundamos en el amor del Señor, y de esta manera podemos comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longura y la profundidad y la altura. Cuando comprendemos, hermanos, estas cosas, yo creo que la palabra del Señor nos da a entender que hemos aprendido a conocer a nuestro Dios. Yo le pregunto, ¿usted conoce a su Dios? ¿Quién es Dios? Jesucristo es Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios con la humanidad? Dios ha establecido, hermano, una voluntad con las criaturas celestiales. Así también, hermano, Dios ha establecido su voluntad con las criaturas terrenales. Conocer la medida establecida por el Señor, como nos está diciendo la palabra del Señor, conocer cuál sea la profundidad y la altura del Señor. De esta manera, hermano, es cuando Cristo habita en nuestro corazón. Hay hermanos que nos quedamos sorprendidos qué profundidades conocen de la palabra del Señor. Qué tan profundo usted se ha metido, hermano, a buscar al Señor. Qué tan profunda es su relación con Dios. ¿Qué tan profundo es el trato que Dios tiene con usted y con su familia? ¿Qué tan profundo es? ¿Es muy superficial o es muy entendible? ¿Qué trato tenemos con nuestro Señor Jesucristo? Vamos a meditar así un poquito. No le estoy hablando de usted, yo puedo hablar de mí. Usted hable de usted. No hable de su hermano, no hable de su pariente. No, vamos a hablar en lo personal. ¿Conocemos la altura del Señor? ¿La conocemos? ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. ¿Conocemos la profundidad del Señor? Debemos de decir amén. ¿Conocemos la longitud del Señor?
también debemos de decir amén. Pero esto, hermano, únicamente lo vamos a encontrar cuando Dios habite en nuestros corazones. Si no le damos una cabida a Dios en nuestro corazón, hermano, no vamos a entender nada tocante a la profundidad, tocante a la altura, tocante a la longitud de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo número 7. Mateo capítulo número 7. Ojalá, hermanos, yo creo que cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo nos vamos a ver todos nosotros también. Y ojalá, va a ser por un lado triste, va, si vemos cómo a lo mejor algunos de nuestros hermanos, a lo mejor hasta que se veían muy fervientes, que se veían muy santos, a lo mejor ese día el Señor nos dice, no, tú nos das el peso, tú nos das la longitud, tú nos das la altura. Después podemos hablar de la parábola de las bodas, ¿va? El Señor nos va a decir, ¿tú qué haces aquí? No estás vestido de boda. Y pretendemos, yo lo he dicho varias veces, hermano, lo más triste es creer que somos salvos y cuando despertemos a la realidad, no serlo. Eso es lo más triste. Pero lo más bonito es que sentimos que en realidad somos salvos. Mire, Mateo capítulo número 7, versículo 1, dice de esta manera: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, ¿va? Esto es para todos aquellos que tenemos así como que un poquito la mano dura, ¿va? Reprobamos todo, todo está mal, todo lo que hacen está mal. Dice el Señor, mira, con la vara o con la medida que tú midas, con esa vas a ser medido. Algunos, es lo que le pasó a los fariseos, ponían cargas que ellos no podían llevar, reprobaban cosas que ellos mismos hacían, y el Señor dice, digan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Por eso dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas vas a ser juzgado, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echa de tu ojo la mota y he aquí la viga en tu ojo? Y luego ya dice una expresión que no lo voy a decir, bueno, lo voy a decir, dice, hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Como que para los que somos un poquito juiciosos nos ponen una medida muy alta. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros juzgamos, ¿cómo podemos explicar o cómo podemos entender un poquito esto? Cuando nosotros venimos, hermano, a los caminos del Señor, yo le voy a hablar de mi experiencia personal. Venimos en nuestro primer amor. Bueno, los que venimos en nuestro primer amor. Venimos en nuestro primer amor, venimos así como que muy arrebatados, de queremos caminar y queremos caminar. Y vemos ciertas cosas en la vida de nuestros hermanos que somos tan capaces de ponernos en el lugar de Dios y empezar a reprobar ciertas actitudes o ciertos estilos de vida en la cual están viviendo nuestros hermanos. Pasa el tiempo, hermano, y déjeme decirle una cosa, qué bueno que lográramos estar todos así. Pasa el tiempo y no siempre estamos en una condición tan espiritual, altamente hablando. De repente también tenemos como que crisis espirituales, de repente como que batallamos en buscar al Señor y tenemos esas actitudes que nosotros mismos reprobamos. Entonces, cuando nosotros establecemos un juicio y reprobamos a nuestros hermanos, nosotros mismos al hacer las mismas cosas nos reprobamos automáticamente. Ejemplo, yo puedo decir, así hablando muy metafóricamente, alguien tira un papel, así el ejemplo va a decir, está condenado porque tiró ese papel. Hay muchas cosas, pero a lo mejor yo más adelante, inconscientemente, conscientemente, tiro ese papel, ya ni la palabra de Dios ni nadie más me va a juzgar, automáticamente yo me reprobé porque yo reprobé la actitud que también vivió mi hermano en aquel tiempo. Hablando de medida, hablando de estatura, hermano, es bien importante que conozcamos, que maduremos, que entendamos las cosas que en realidad son del Espíritu y las cosas que son de la carne. Hay cosas, hermano, que nosotros en nuestra carne nos atrevemos a reprobar hablando de cosas que son del Espíritu. Por ejemplo, el orden.
En nuestra carne reprobamos el orden cuando la palabra del Señor nos da margen que Dios es un Dios de orden. Hablando de la responsabilidad, en nuestra carne reprobamos cuando nos presionan que somos irresponsables, cuando la palabra del Señor habla de la responsabilidad, habla del respeto, habla de ciertos temas que a lo mejor no queremos tratar, y en nuestra carne, en nuestra humanidad, los rechazamos, los condenamos y caemos en una condición de jueces, y la palabra del Señor nos dice: con la vara que tú midas vas a ser medido. Mire, quisiera avanzar un poquito porque hay cosas importantes. Segunda de Corintios, capítulo número 10. Segunda de Corintios 10. Nosotros, hermano, hablando de esto, del ser prejuiciosos, ¿verdad? Como dijo Isaías, de extender el dedo, de hablar vanidad, se me viene así un poquito a la mente, hablando un poquito a lo mejor en figuras o en términos entendibles. A mí se me imagina, hermano, que Dios pone cierto número en la balanza, hablando de cosas que conocemos nosotros. Cuando nosotros somos prejuiciosos, hermano, como que nosotros mismos le estamos subiendo la capacidad a la balanza cuando nosotros vamos a ser pesados. Como que alteramos un poquito la balanza a nosotros mismos. Por eso es bien importante, hermano, que no seamos prejuiciosos. La palabra del Señor dice: juzgar justo juicio. Eso lo dice la palabra del Señor. ¿Qué es juzgar un justo juicio? O sea, lo que juzga, hermano, es la palabra de Dios. O sea, yo nunca voy a caer en un juicio hablando en lo personal, o a lo mejor he caído, o a lo mejor voy a caer dentro de los errores, pero juzgar el justo juicio, hermano, es juzgar con la palabra del Señor. Tampoco creernos más buenos que Dios, más misericordiosos que Dios, no, usar la medida, usar la vara, y esa es la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10:12 dice, de lo que estamos hablando, mire: porque no osamos entremeternos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, mas ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Nosotros, empero, no nos gloriaremos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida de la regla, de la medida que Dios nos repartió para llegar aún hasta vosotros. Porque no nos extendemos sobre nuestra medida como si no llegásemos hasta vosotros, porque también hasta vosotros hemos llegado en el Evangelio de Cristo, no gloriándonos fuera de nuestra medida en trabajos ajenos, mas teniendo esperanza del crecimiento de vuestra fe, que seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la medida de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, mas aquel a quien Dios alaba. Qué importante y qué bonito, hermano. Y dice el proverbio: alábete la lengua extraña, o la boca extraña y no tu boca. Hay algunos, hermano, que hemos caído en esta condición, a lo mejor porque estamos muy activos, a lo mejor porque predicamos bien, bueno, los que predican bien, o porque cantamos bien, los que cantan bien. Y dice la palabra del Señor que no nos debemos de gloriar más allá de nuestra medida. No nos debemos de comparar, o no nos debemos de aprobar nosotros mismos, ni desaprobar nosotros mismos. La palabra del Señor nos está diciendo que el que alaba es nuestro Dios. El que aprueba es nuestro Dios. Mira, hermano, nosotros como seres humanos nunca estamos conformes con lo que Dios establece. Y esto viene desde la creación del ser humano. Esto lo vemos, o este ejemplo también lo vemos, ¿va? En el pueblo de Israel allá en el desierto nunca estuvo conforme. Hoy en la actualidad estamos viendo, el Señor puso límites. Todos nosotros somos seres limitados. La materia es materia limitada. Todos nosotros somos limitados. Los ángeles son limitados. El único que es ilimitado es Dios. Dios ha establecido límites. Por ejemplo, vamos a hablar del ministerio de la mujer. Dios estableció, y la palabra del Señor dice: porque no le permito a la mujer hablar en las congregaciones.
Entonces, ¿qué es lo que dice el ser humano o qué es lo que dice la mujer? Ah, caray, yo no creo eso. Yo creo que también Dios puede usar a la mujer. Eso le hace creer el enemigo. Y sí es cierto, Dios puede usar a la mujer, pero de diferentes maneras. Aquí nos está diciendo, porque no nos extendemos sobre nuestra medida, como si no llegásemos hasta vosotros, porque también hasta vosotros hemos llegado en el Evangelio de Cristo. Cuando Dios, hermano, pone límites, cuando Dios pone una determinada medida, nosotros, hermano, ni siquiera debemos de pretender traspasarla. Hay hermanos que Dios los ha llamado al ministerio de la música, hay hermanos que Dios los ha llamado al diaconado, hay hermanos que Dios los ha llamado a ser maestros, hay hermanos que Dios los ha llamado a ser parqueros, a ser del orden. Hay diversidad de departamentos en la obra del Señor. Cuando nosotros nos queremos extender más allá de lo que Dios nos ha puesto como límites, de lo que Dios nos ha puesto como una medida, eso es, hermano, traspasar los mandamientos del Señor. Eso es traspasar la voluntad del Señor y queremos establecer nuestra propia voluntad. Hermanos que han fracasado por la pretensión al pastorado, hermanos que han fracasado por la pretensión al sacerdocio, eso lo vemos desde Coré y su séquito, hermanos que han fracasado porque pretenden ciertas áreas que no son llamados a pisar. Hay también llamados, hermanos, lo podemos decir, hay hermanos, por decirlo de esta manera, que Dios los empuja y ellos dicen que no, también están fuera de la medida. Hay hermanos que empiezan a caminar un poquito más allá de lo que Dios les está establecido y a lo que Dios les ha llamado. Hermanos y hermanas también lo podemos decir. Pues qué importante, hermano, es entender nuestro llamado, es entender nuestra medida y sobre todo cuando entendemos estas cosas, yo le mencionaba, cuando estemos delante de la presencia del Señor, ¿qué es lo que nos va a decir? Bienvenido, buen siervo y fiel, entra en la presencia. Dice, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero también, hermano, cuando no medimos, no damos el peso, no damos la anchura, ¿qué es lo que dice? Sobre lo poco fuiste infiel. Es lo que dice, O sea, ¿cómo nos va a confiar lo mucho? No nos va a dar la entrada a una eternidad gloriosa delante de su presencia.